Palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 11. Estaba María llorando fuera junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó hacia el sepulcro, y ve dos ángeles de blanco sentados, uno a la cabecera y otro a los pies de donde había estado el cuerpo de Jesús. Dícenle ellos: «Mujer, ¿por qué lloras?». Ella le responde: «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto». Dicho esto, se volvió y vio que Jesús estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Le dice Jesús: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Ella, pensando que era el encargado del huerto, le dice: «Señor, si tú le has llevado, dime dónde le has puesto y yo me lo llevaré». Jesús le dice: «María». Ella le reconoce y le dice en hebreo: «Rabuní», que quiere decir maestro. Dícele Jesús: «Déjame que todavía no he subido al Padre. Vete donde los hermanos y diles: subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios». Fue María Magdalena y dijo a los discípulos: «He visto al Señor», y que le había dicho estas palabras. Cuando uno lee este pasaje del Santo Evangelio, se pregunta cómo es posible que María Magdalena, que conocía tanto a Jesús, que había hablado tantas veces con él, que lo había acompañado hasta la cruz, lo encuentra el día de la resurrección, habla con él y no lo conoce, y lo confunde con el hortelano. Agnes Sanford, una autora americana que ha escrito mucho sobre la renovación, en su librito sobre las 7 palabras, da esta explicación, que para mí es muy acertada. María Magdalena no reconoce a Cristo, a quien conocía y con quien habla, porque no estaba en ese momento buscando a Jesús resucitado, sino el cadáver de Jesús. La preocupación de María Magdalena en ese momento era encontrar el cadáver de Cristo para ungirlo. Habían tenido que realizar el sepelio de Cristo de una manera muy rápida, porque ya era de noche, el viernes, se acercaba el sábado. Ella y sus compañeras querían rendir ese homenaje póstumo tan importante entre los judíos al cadáver de Jesús. Y por eso la pregunta que ella le hace al hortelano es ese: ¿dónde lo han puesto? Ella no pregunta dónde está Jesús, ¿dónde han puesto su cadáver? Y claro está que si ella estaba buscando un cadáver, al encontrar a un vivo no podía creer que fuese Jesús. Necesariamente tenía que preguntarle a ese vivo que estaba hablando con ella dónde había puesto el cadáver que ella buscaba. Esta es nuestra historia hoy también. Estamos todavía buscando en la práctica a un Jesús que ha muerto, pero a quien no buscamos vivo. Creemos teóricamente sí en su resurrección, pero no estamos convencidos de que Él vive y que resucitado está en nosotros y está con. La semana pasada hice un retiro a las adoratrices. Ellas pasan su vida, esa es su misión, cerca del sagrario. Su gran misión en la iglesia es adorar el Santísimo Sacramento. Recuerdo que después de que hablamos de este tema, en una oración comunitaria, una de ellas le pidió al Señor esa gracia, que al acercarse al sagrario
ellas verdaderamente creyesen en la presencia de un Jesús vivo y no se acercasen a honrar a un muerto. ¿Por qué hizo ella esa oración? Porque la posición de muchas personas, inclusive al acercarse al Santísimo, no es la de acercarse a un Jesús vivo, sino en realidad a un muerto. Juan Carlos Ortiz es un pastor protestante argentino. Él fue invitado al ECLA Quinto en Caracas. Allí hizo una conferencia bastante interesante sobre el crecimiento espiritual. Y una de las ideas que impresionó bastante fue esa. ¿Por qué la renovación está despertando tanta preocupación, inquietud, a veces susto en muchos medios católicos? Y dijo con cierto humorismo, el problema consiste en que el muerto se está moviendo y eso causa mucho susto. Estamos frente a un Jesús que sí se está moviendo porque ha resucitado. Estábamos muy tranquilos frente a un muerto. Cuando ahora se mueve, pues eso nos asusta. En realidad lo que está sucediendo en jóvenes, en religiosas, en sacerdotes, en esposos, lo que verdaderamente constituye la renovación espiritual es el encuentro con Jesús vivo, con Jesús resucitado. Cuando la revista Fe de Sesón dedicó su número a la renovación espiritual carismática, puso como gran titular en su portada ese: vive, Jesús vive, y estamos felices con él. Esa es la expresión de la persona que verdaderamente entra en la renovación. Tiene un encuentro personal, vivencial con Jesús resucitado y empieza a dar testimonio de que Jesús vive. Y esa realidad es la que constituye el gran cambio en la persona y lo que verdaderamente hace feliz a una persona. Cuando el Señor habla de la acción del Espíritu Santo en su discurso de la cena, se refiere a varios aspectos, pero uno de los más importantes es sin duda el que encontramos en el versículo 26 del capítulo 15 de San Juan. Cuando venga el Paráclito, el Espíritu de la verdad que procede del Padre y que yo os enviaré de junto al Padre, Él dará testimonio de mí, también vosotros daréis testimonio. Para mí en la renovación, el elemento fundamental, el gran punto de partida es este: recibir en nosotros, de parte del Espíritu Santo, testimonio acerca de Jesús, para después, con el poder que nos da el Espíritu, ser también nosotros testigos de Jesús. Él dará testimonio de mí y vosotros daréis testimonio. La gran necesidad que tiene la Iglesia es la de testigos. Tiene muchos maestros, pero no es suficiente el maestro. El mundo actual exige ante todo testimonios, exige la presencia de testigos. Si fuese suficiente la doctrina, el mundo estaría más que salvado, porque doctrina tenemos mucha, nunca habíamos tenido tanta. La renovación nos está poniendo claro frente a la doctrina. Él os enseñará todo, dice también Jesús. Él os llevará a la verdad plena. Pero la renovación nos pone después frente al otro elemento, el testimonio. Recibir
nosotros testimonio de Jesús dado por el Espíritu, para poder después ser testigos de Jesús, de un Jesús resucitado, de un Jesús vivo, de un Jesús Salvador, de un Jesús Señor. Todos tal vez conocen a este autor Frost, el que escribió Ardientes en el Espíritu, y ahora acaba de publicar otra nueva obra. Él dice lo siguiente, que me parece muy acertado. El principal propósito de nuestra experiencia pentecostal es adquirir poder para testificar a otros acerca de Jesucristo. La palabra testificar quiere decir dar testimonio o proporcionar evidencia de algo que hemos visto u oído o experimentado directamente. Ante todo, el Espíritu Santo hace que Jesucristo sea real para nosotros en una experiencia personal, el primer paso. Luego Él nos capacita para proporcionar evidencia de nuestro Señor viviente a otros, manifestando su vida a través de nosotros en el pensamiento, la palabra y las obras. El fruto y los dones del Espíritu son los medios por los cuales otros ven y oyen a Cristo en nosotros. De esto podemos ver enseguida que la palabra testificar significa mucho más que repartir tratados o invitar a alguien a la iglesia, si bien en ocasiones estas dos actividades pueden ser involucradas. Cuando uno estudia lo que fue la iglesia primitiva, cómo actuó el Señor, se da cuenta de que ella tuvo comienzo con una experiencia profunda de la resurrección de Jesús y del amor y de la acción del Espíritu Santo. La iglesia tuvo como primer momento una experiencia pentecostal, y a esa experiencia pentecostal siguió la gran información doctrinal. Asistían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles. El Espíritu Santo en la iglesia primitiva no siguió el orden que seguimos hoy. Hoy en pastoral nosotros pensamos primero en una preevangelización muchas veces. El mismo Pablo VI habla de ella en la exhortación sobre la evangelización del mundo actual. Después pasamos a la evangelización, siempre con el fin de que un día esa persona evangelizada encuentre a Jesús, lo proclame su Señor. La iglesia primitiva empezó de otra manera. 3,000 personas se reúnen en torno al cenáculo en donde se ha dado el prodigio de Pentecostés. Escuchan un querigma apenas de Pedro, terminan compungidos y preguntan qué debemos hacer, e inmediatamente Pedro les dice: conviértanse, reciban el bautismo para el perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo. Y ese día se unen 3,000 personas a ese grupo de los 120. Enseguida viene la gran evangelización. Una evangelización a la cual le darán tanta importancia los apóstoles que para poderse dedicar a la oración y a esta predicación de la palabra, consagrarán a los primeros diáconos para liberarse de todo lo que pueda alejarlos de esta doble misión. Hoy estamos de nuevo frente a esta experiencia del Señor, que es la que causa muchas prevenciones, porque hemos tenido una formación occidental muy cerebral, muy ideológica, porque los peligros que pueden darse, claro está, en el campo de la experiencia, han creado muchas prevenciones acerca de ella. Pero el hombre actual quiere ante todo experiencia, en todo campo,
y concretamente en el espiritual. Es lo que Pablo VI detectó muy bien y expuso en la catequesis del 20 de noviembre de 1974. Dice lo siguiente: hoy en el campo religioso se prefiere la experiencia al razonamiento. El espiritualismo carismático es preferido al dogmatismo racional. Y no seremos nos los que desvaloricemos este posible y admirable camino de recuperación de la verdad religiosa, con tal de que este camino sea auténtico. Yo le recomiendo a quienes quieran después informarse más sobre ese tema, en los capítulos que tiene el cardenal Sunens, en su obra Un Nuevo Pentecostés, sobre el Espíritu Santo y la experiencia de Dios, sobre todo el capítulo 4 y el capítulo 5. Allí dice, entre otras cosas, las siguientes: la presencia del Espíritu Santo no es solamente doctrina de fe, ella se percibe en la historia de la Iglesia como una experiencia vivida, a través de múltiples manifestaciones renovadas sin cesar. Confesémoslo, añade, nos es preciso un cierto coraje para romper con nuestras categorías cerebrales y propias de nuestro vocabulario, cada día más hermético, por no decir cada día más oscuro, y al hablar en el lenguaje sencillo y directo de la experiencia vivida. La enseñanza tiene su importancia, su puesto, pero de modo alguno es existencialmente prioritaria. Hoy nos encontramos en el pleno reinado de la experiencia, porque esta es la era de muchas experiencias. Y otras ideas por el estilo para terminar con esta. Los cristianos de la iglesia primitiva vivieron enseguida la experiencia del Espíritu, y con qué esplendor. Antes de definir dogma alguno sobre él, lo que sucedió 3 siglos después, para ellos recibir el Espíritu y experimentarlo fue todo uno. Yo creo que si nosotros no descubrimos esta realidad en nuestras vidas, primero, y luego en el campo pastoral, pues quedaremos siempre con el vacío mayor, el que solamente puede llenar Cristo resucitado con su presencia amorosa en nuestras vidas. Yo quiero que en esta mañana nosotros todos nos hagamos esta pregunta: ese Jesús que está en mi inteligencia desde hace tanto tiempo, ese Jesús en quien por bondad de Dios creo desde mi niñez, ese Jesús de quien he oído y leído tantas cosas en libros, en los estudios del seminario, por ejemplo, para los sacerdotes, ese Jesús de quien he predicado tanto, acerca de quien he hecho tantos discursos, ¿qué puesto ocupa en mi conciencia, en mi corazón? ¿Qué es Él para mí como experiencia? Y las personas a quienes yo hablo, las personas a quienes yo llevo un mensaje que llamo evangelización, ¿qué experiencia han adquirido de la resurrección de Jesús? ¿Qué puesto ocupa Jesús en la vida de estas personas? Fijémonos en la realidad lamentable de nuestro medio colombiano, que es el que conozco un poco. Aquí tenemos la enseñanza religiosa obligatoria. Los alumnos de todos estos colegios dirigidos por religiosas, por religiosos o por seglares, estudian mucha religión, 6 años de primaria y luego en los 6 años de secundaria. ¿Qué sucede con estos jóvenes cuando pasan a la universidad?
generalmente a los pocos meses están ya, por lo menos, interesados por el marxismo, y muchos dominados por el marxismo. Y los que no entran a la universidad están fríos respecto a la práctica religiosa. Con frecuencia dicen: ya me hicieron oír muchas misas, ya con esas tengo para el resto de la vida. Si hacemos una encuesta acerca de la juventud colombiana actual, encontraremos datos sumamente penosos, porque gran parte de ella está alejada del Señor. Si no ha perdido la fe, por lo menos está indiferente respecto a la vida cristiana. En general, digo. Esta gente oyó hablar mucho de Jesús, sin duda alguna, pero un Jesús que llegó únicamente como idea a la mente, que no bajó al corazón. No se tuvo la experiencia de su realidad de resucitado. Y entonces influye muy poco en su vida después este Jesús. Cuando hoy vemos como muchos jóvenes, en un retiro, en un grupo de oración, encuentran a Jesús resucitado, desde ese día empiezan ya a hablar de Él, a interesarse por Él. Esta semana, por ejemplo, uno de los jóvenes del Minuto de Dios habló en el programa del padre García Herreros. Él dio su testimonio personal, cómo él integraba con otros 16 muchachos una comunidad juvenil cristiana, tienen todo en común, pero la razón de esto era el que él había encontrado a Cristo en su vida, y cómo Cristo estaba cambiando su vida y estaba cambiando la vida de sus compañeros. Este muchacho que acaba de terminar su universidad, lleva 6 meses ya en el ejercicio de su profesión, es capaz de ir a una televisión y dar delante de toda Colombia testimonio de que Jesús vive, esas fueron sus palabras, de que Jesús sí ha resucitado, de que Jesús sí cambia las vidas, de que Jesús sí merece que uno le entregue su vida. Pero es un muchacho entre millares y millares que han salido de la universidad y que ahora están trabajando o en la línea marxista o están preocupados únicamente por conseguir dinero con su profesión. Yo creo que la pastoral sufrirá un verdadero vuelco cuando nosotros la realicemos como el Espíritu del Señor la llevó a cabo en la iglesia primitiva. La pastoral de los primeros cristianos tuvo como punto de partida, no de llegada, sino de partida, el encuentro con Jesús resucitado. De este Jesús resucitado recibieron ellos la plenitud del Espíritu. Con esa plenitud del Espíritu, estos primeros cristianos fueron testigos de Jesús. Salieron a dar testimonio por todas partes de que Jesús sí vivía. De este Espíritu recibieron el amor para formar con sus compañeros una auténtica familia de Dios, una comunidad de amor, no solamente de fe y de oración. Yo creo que buscar el encuentro con el Señor como el punto final es una gran equivocación. La gente puede encontrar al Señor más pronto de lo que nos imaginamos. No somos nosotros quienes vamos a realizar esto, es el Espíritu del Señor, quien da testimonio de Jesús, para que la persona pueda ser testigo de Jesús. Si nosotros no descubrimos el poder del Espíritu para contar con Él, y seguimos preocupados por lo que nosotros como
apóstoles podamos hacer, seguiremos muy equivocados y conseguiremos muy poco. Y eso es lo que a tanta gente que trabaja activamente la tiene frustrada. Tantos y tantos esfuerzos, y se consigue muy poco. A mí siempre me llama la atención cuando en los Hechos de los Apóstoles leo lo que le aconteció a Pablo primero en Atenas y después en Corinto. En Atenas, Pablo hace un discurso muy bien elaborado, lo preparó con mucho cuidado, iba a hablar a los sabios del Areópago. Buscó inclusive en la biblioteca citas de poetas inclusive, la del poeta Aratos, por ejemplo. Ese discurso que fue hecho con una gran preparación sociológica, él estudió primero la realidad de los dioses, del Olimpo, etcétera, consiguió muy poco. Le dijeron, otro día lo escucharemos, pero apenas unas 2 o 3 personas se interesaron por Cristo. Él sale de allí para Corinto ya con esta lección, porque en Atenas él no mencionó siquiera la cruz de Jesús. Él habló del Dios desconocido. Pero allí él, no sé por qué, no se atrevió a poner delante de aquellos sabios la realidad maravillosa de Jesús crucificado, que resucita después. Sale para Corinto y allí llega en otro tono. Allí llega con temblor, llega con susto, y su tema ya es únicamente Jesús. Yo, hermanos, cuando fui a vosotros, no fui con el prestigio de la palabra o de la sabiduría a anunciaros el testimonio de Dios, pues no quise saber entre vosotros sino a Jesucristo y este crucificado. Y me presenté ante vosotros débil, tímido y tembloroso. Y mi palabra y mi predicación no tuvieron nada de los persuasivos discursos de la sabiduría, sino que fueron una demostración del Espíritu y del poder, para que vuestra fe se fundase no en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Y nos dicen los hechos que allí en Corinto se convierte una gran multitud. Y era un puerto en donde la moral era sumamente baja, en donde la ignorancia era muy grande. Allí no estaba la preparación intelectual de Atenas. El contraste es sumamente elocuente. El problema nuestro, sobre todo el sacerdotal y religioso, es llegar a empobrecernos como apóstoles. El sentir nuestra limitación cuando hemos estudiado mucho. El llegar al convencimiento de que sin el Señor nada podemos hacer, para contar únicamente con el poder del Espíritu. No vamos a despreciar la preparación, el Señor quiere que la tengamos, pero para que la pongamos al servicio del Espíritu, al servicio de la cruz del Señor, y no como el gran elemento redentor que a veces creemos. Uno ve cómo actualmente estas personas que encuentran a Jesús resucitado, que descubren el poder de su Espíritu, se convierten inmediatamente en testigos y muy eficaces del Señor. Hay muchas de estas personas que no pueden evangelizar en el sentido de dar doctrina, porque no la poseen todavía. Pero hacen la gran evangelización de dar la buena nueva de que Jesús existe, de que ha resucitado, de que nos ama, de que es el Salvador, y con esto consiguen unos resultados que son verdaderamente admirables. Ustedes ven cómo María Magdalena, cuando encuentra a Jesús resucitado, sale inmediatamente a dar la buena noticia a los 11. Lo he visto, Él ha resucitado. Cuando los 2 discípulos de Maús se dan cuenta, allá en la posada, que Jesús sí resucitó, que es Él,
inmediatamente vuelven a Jerusalén, no siguen para sus casas. Vuelven a decir a los 11, ha resucitado y lo hemos visto. La persona que hoy encuentra a Jesús resucitado inmediatamente sale a dar la buena noticia a otros. Uno ve en estos pueblos como gente muy sencilla, que no tiene ninguna preparación intelectual, cuando ha tenido este encuentro vivencial con el Señor, cuando ha tenido la experiencia de la resurrección de Jesús, sale a hablarle a los otros con una seguridad y convicción tal que los convierte. Yo decía ayer cómo aquí en La Ceja, por ejemplo, hay un obrero que hace un año pues estaba totalmente alejado del Señor. Él recibió de él primero una sanación corporal de su columna, pero a través de eso el Señor llegó a su corazón. Este hombre, cuando recibió su curación, pasó a la capilla que está cerca de su casa y se puso a llorar como un niño delante del sagrario. Este hombre continuó después asistiendo a los grupos de oración, asistió también a un seminario de vida en el Espíritu, y ahora es un apóstol del Señor, como tal vez hay muy pocos en La Ceja. Es rara la semana en la cual este obrero, porque él trabaja en construcción, no me lleva el lunes por la noche a uno o dos compañeros para que se confiesen, para que se reconcilien con el Señor. Los ha convencido a lo largo de la semana, después de que termina su trabajo. Yo me pregunto cuál sacerdote lleva 2 pecadores semanalmente al Señor. Este obrero lo está haciendo. Pero porque es un obrero que no tiene muchas ideas pastorales, ni de doctrina inclusive, pero ha tenido la experiencia de Jesús resucitado. Lo lleva en su corazón y él siente necesidad de hablar de él por todas partes. Uno se encuentra con estos laicos o con estas religiosas o sacerdotes que verdaderamente tienen la experiencia de la resurrección, de la vivencia de Jesús, y su tema siempre es el mismo: el Señor y lo que hace el Señor. Una señora de Cali, el año pasado, estaba en una reunión, hablaba continuamente de Jesús con gran alegría, y nos contó cómo cuando ella iba a una fiesta social, porque acompañaba a su esposo, pues ella necesitaba poner en esa reunión el tema de Jesús. Y una de las compañeras le dijo un día: Perola, tú no puedes hablar de otra cosa. Y la señora le dijo: mira, el día que tú me pongas un tema más interesante que el de Jesús, lo cambio. Pero tienes que darme un tema más interesante que este. ¿Por qué nosotros hablamos tan poco de Jesús? Me refiero a los que hablemos poco. Porque Jesús es una idea. De hecho es un muerto. Porque no está resucitado en nuestras vidas. Por eso nos entusiasmamos tan poco por él. No nos hagamos ilusiones ni busquemos disculpas. Yo quiero proponerles ahora en la reflexión personal, que es la importante verdaderamente, que ustedes se hagan primero esta pregunta que también me la haré. En nuestra vida común, con las personas con quienes convivimos, hablamos de Jesús y hablamos mucho de Jesús, o nos da pena hablar de él y solamente lo hacemos cuando estamos, por ejemplo, en un púlpito haciendo una exposición. Cuando las personas vienen a nosotros con problemas, después de estudiarlo, buscamos ante todo la solución en Jesús, en un Jesús presente, en cuyo amor creemos, en cuya presencia de resucitado verdaderamente creemos, o nunca hablamos del Señor.
Me decía una religiosa que estuvo en un curso donde había personas muy preparadas, todas religiosas. Se estaba hablando precisamente de renovación de vida religiosa, que el gran vacío que encontró allí fue el de Cristo. Se hablaba de muchas cosas, de muchos métodos de la inserción en el mundo actual, todo eso, que Jesús no aparecía por ninguna parte. Esa es una realidad en muchos medios. Y si verdaderamente Jesús no es para nosotros el Jesús vivo, el resucitado, ¿qué nos va a importar en realidad en la vida y para la vida? ¿Y qué vamos a hablar después de él? Este sacerdote americano que publicó su testimonio en un librito, cuenta cómo él había decidido abandonar su sacerdocio, pidió su exoneración, y mientras venían los papeles se fue a Puerto Rico, a la playa, para pasar allí sus vacaciones. Estaba un día allí, echado, recibiendo el sol, cuando de pronto pasó una bañista y le dijo: ¿qué es Cristo para ti? Y la bañista siguió. Este padre dice: fue como una puñalada esa pregunta para mí. Me dañó las vacaciones, dice. Ese día continué preocupado. Cuando regresé al hotel y llegué a mi cuarto, seguí bajo el peso de esa pregunta: ¿qué es Cristo para ti? Esa noche, dice, no pudo casi dormir, porque iba descubriendo que Cristo era prácticamente nada para él, y era profesor de religión en un colegio de religiosas. Ese era su ministerio: dar religión a las muchachas de secundaria. Y Cristo en realidad no era nada para él. Tenía muchas ideas de Cristo. Con esa pregunta que fue salvadora empezó su conversión. Meses después encontró a ese Cristo resucitado. Le entregó su vida, pidió que no siguieran tramitando su dispensa. Y desde ese día empezó ya a hablar de Jesús, pero en otro tono. Ya estaba hablando de un Jesús resucitado a quien él había encontrado, que estaba en su vida, que verdaderamente vivía, de quien podía de veras hablar con convicción. Era un hombre que había tenido la experiencia de Jesús y podía entonces dar testimonio de Jesús. Y la segunda pregunta que formulo es esta: cuando hacemos apostolado, cuando vamos, por ejemplo, a evangelizar, ¿nos limitamos a exponer doctrina acerca del Señor y de su Evangelio, o somos también testigos de Jesús? Hablamos de lo que hemos oído y leído, y hablamos también de lo que hemos experimentado, o nos quedamos en la primera etapa. Yo creo que la gracia que el Señor nos concede en todos estos retiros es precisamente esa: llegar en el momento de Dios, porque Él no se repite en ninguna persona, Él obra siempre distinto en cada vida, lograr que el Señor nos conceda la gracia de ese encuentro personal con Él. La gracia de tener una experiencia más profunda de su presencia amorosa en nuestras vidas. Y la de tener después la experiencia en nosotros del poder de su Espíritu. Lo importante no es lo que se diga aquí, lo importante es lo que cada uno de nosotros escuche del Espíritu. Por eso le suplico que ahora dediquemos en silencio un rato a una reflexión personal seria sobre este punto. Yo espero que nadie, estamos con gente muy seria, vaya a desperdiciar esta oportunidad. Tenemos muchos lugares, la capilla, las celdas, los prados, para esta reflexión, en la cual nos hagamos esas preguntas que acabo de formular y que son muy importantes para todos nosotros.